Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes en una conferencia más del juicio de amparo para principiantes. Hoy vamos a ver la suspensión del acto reclamado. De una manera muy sencilla, analizar lo que señala la ley de amparo y bueno, algunas cuestiones prácticas que necesitaremos revisar para que se pueda entender un poco más. Digo, de alguna manera nosotros lo hacemos de una manera muy sencilla porque, como lo vuelvo a repetir, esta conferencia está hecha para principiantes, incluyéndome a mí. Ok, bien. Vamos a poner nuestra presentación del día de hoy. Recuerden que si quieren presentación, ahorita no las he mandado, pero nada más espérenme tantito para mandarlas de las conferencias pasadas. Es un hecho, siempre las mando para que las tengan. Son conferencias muy sencillas, pero hechas de todo corazón para todos ustedes. Y bueno, pues suban su correo electrónico si quieren copia de la presentación y no lo olviden, si quieren pertenecer a grupos jurídicos vampiros de WhatsApp, grupos súper serios donde compartimos información, preguntamos alguna duda, no lo sabemos todo, pero de alguna manera les ayudamos un poco a darle luz a un caso real, a un caso concreto que tengan y bueno, eso que les pueda ayudar para que puedan continuar tratando de resolver esa controversia que tienen en ese momento. Mientras se dan los consejos, no, obviamente no viene información precisa, sino se conserva bien los datos personales de las personas y se pone nada más el hecho, ¿no? Me pasó esto y ya deciden ahí que tengan un poquito más de expertise, le da un buen consejo. Y eso, ¿no? O sea, nada de política, es más, está prohibido, es una expulsión inmediata. Ahí no hay medio de impugnación para el respecto, sino simplemente es una exposición inmediata. Hablar bien o mal del gobierno, o sea, aquí es parejo. Entonces, no nos metemos con una cuestión política y no nos vamos a meter con eso porque nosotros venimos a aprender a ser juristas y que la manera de lograrlo, pues abocarnos a esto, abocarnos a realizar actividades de esta naturaleza, sobre todo gratuitas y sobre todo para principiantes. Bien. Juicio de amparo para principiantes con el tema suspensión del acto reclamado. Bueno, vamos a viajar ahorita a la ley de amparo a ver qué nos dice al respecto. Bueno, primero, procedencia y demanda. Ok, la suspensión del acto reclamado se va a decretar de oficio o a petición de parte de la quejosa. Entonces, aquí hay dos caminos. Uno, el órgano jurisdiccional la decreta de oficio, o sea, sin petición, o lo realiza, va a realizar el procedimiento de la suspensión del acto reclamado a petición de la parte quejosa. Muy bien. Bien, la suspensión se va a conceder de oficio y de plano, o sea, se va a conceder de esta naturaleza, solo cuando se trate actos que importen un peligro, que exista un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que exista un peligro a una libertad de una persona, pero que no esté en un procedimiento, en este caso que no esté llevando un procedimiento penal. Considerando que el procedimiento penal inicia con la audiencia, ahora sí, inicial, empieza con la audiencia inicial. En sede ministerial todavía no inicia el procedimiento, entonces si está una investigación, una persona está en una carpeta de investigación que la tiene el Ministerio Público y que no ha judicializado y existe un acto que ponga en peligro la libertad personal, ahí sí se puede conceder la suspensión. Ahí, ¿sí? Ok. Que bueno, no hay ninguno porque no hay manera que te detenga el Ministerio Público. Puede existir una incomunicación, eso sí, que se incomunique, una deportación o expulsión de nuestro país, proscripción o destierro, extradición también, desaparición forzada o persona o alguna de las prohibidas por el artículo 22 de nuestra Constitución, ¿sí?
así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. También en esos aspectos, también se va a conceder de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado. Ahora, en este caso, la suspensión se va a decretar en el auto de admisión de la demanda. Inmediatamente cuando se admita la demanda, se va a pronunciar el órgano jurisdiccional. En este caso, para los casos que acabamos de mencionar, va a establecer la suspensión, pero así de oficio, así como va, ¿sí? Comunicándose sin demora a la autoridad responsable por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento, que hace cese ese acto que ponga en peligro todo lo que acabamos de señalar. Ahora, la suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener efecto, ¿sí? Que puedan que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad. Cuando exista un efecto de esa naturaleza, también se puede conceder de oficio de plano. Posesión o disfrute de derechos agrarios, ¿ok? A los núcleos de población ejidal o comunal. Entonces, otra manera en la cual el órgano jurisdiccional va a establecer, va a declarar una suspensión del acto reclamado por oficio o por de plano y de plano, va a ser cuando exista, se tenga o pueda tener, repito, un efecto de privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios. ¿Ok? Entonces, en materia agraria, la suspensión del acto reclamado es por oficio y por de plano. O bueno, cuando exista un peligro, obviamente, como ya lo hemos mencionado, en este supuesto que acabamos de señalar. Muy bien. Ok. Ahora. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se va a sujetar en lo conducente al trámite previsto para la suspensión en instancia de parte, eso sea, petición de la parte que lo pida o de oficio, o la instancia que tenga, ¿no? Ahora, en los siguientes casos, ¿sí? El incidente de suspensión también se va a abrir inmediatamente. Ok, bien. ¿En qué casos? Ok. Extradición. Es muy dado esto de que están sujetos a una posible extradición, se hace la suspensión del acto reclamado, ¿sí? Inmediatamente. Ok. Siempre que se trate de algún acto que si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir a la persona quejosa en el goce del derecho reclamado. Estamos hablando, por ejemplo, de que si hay un acto que en el caso de que llegara a consumarse, exista lo que se conoce como imposible reparación. Estamos hablando de una imposible reparación. Eso sucede cuando no se puede restablecer las cosas como estaban. Esto pasa muy común cuando, por ejemplo, van a demoler una casa, ¿no? Por ejemplo, o van a demoler algo. Ya no pueden construir la misma casa. Es un ejemplo de un acto irreparable, ¿sí? Entonces, cuando hay un acto donde se pueda existir una posible, que sea físicamente imposible restituir, sobre todo de la persona quejosa en el goce de sus derechos, ahí también se va a declarar, se va a abrir la suspensión del acto reclamado. Bueno, ¿qué significa? Bien. El incidente de suspensión, es decir, el procedimiento, es un procedimiento dentro del juicio de amparo. Entonces, tenemos el juicio de amparo y tenemos la suspensión del acto reclamado. Ojo, son dos cuadernos diferentes. Ya nos los había comentado nuestro gran amigo la otra vez, rosa verde. Ok, para detener provisionalmente el acto de autoridad, para eso se crea.
debe de abrirse de oficio sin que lo solicite el quejoso en ciertos casos específicos, ¿no? En otras palabras, el juicio de amparo tiene la obligación legal de intervenir automáticamente para analizar la suspensión. Aunque el quejoso no lo haya pedido, bueno, en los casos que acabamos de mencionar. ¿Sí? Ok. Ahora, este incidente de suspensión es un procedimiento accesorio dentro del juicio de amparo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, está el juicio de amparo y está el incidente de la suspensión. Son dos cuadernos que están a la par. ¿Ok? Muy bien. Esto evita que el acto reclamado cause daños irreparables. Es una de las finalidades mientras se resuelve el fondo del asunto. O sea, se resuelva el juicio de amparo. Ahora, tiene una apertura de oficio, significa que no depende de la voluntad del quejoso, ¿no? Sino por automático el órgano jurisdiccional lo abre. El juez actúa por mandato de ley. Esto quiere decir porque eso lo señala la ley de amparo. Esto responde a la necesidad de proteger derechos fundamentales de manera inmediata. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿en qué casos se abre de oficio este incidente de la suspensión del acto reclamado? Pues el que ya mencionamos, extradición. Cuando una persona está sujeto en un proceso de extradición, el juez debe de abrir automáticamente el incidente de suspensión para suspenderlo y que el juez de amparo pues decida el asunto de fondo. ¿Por qué? Bueno, porque si la persona es entregada a otro país, es de ejecución inmediata y puede volverse irreversible. O sea, ese también sería un ejemplo de algo que es físicamente que no puede llegar a volver al mismo estado, porque si pasa a la jurisdicción de otro país, hay que hacer ahora otro procedimiento por si quiere regresar, pero primero va a tener que rendir cuentas en el otro país, ¿sí? Eso también es irreparable, ¿no? Poderlo regresar. Entonces, eso es algo físico, irreparable. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, esta de extradición, acuérdense, la suspensión del acto se abre el incidente por oficio. Ahora, los actos de imposible reparación, lo que ya hemos estado mencionando, con el acto reclamado sí se ejecuta, o sea, estamos hablando en futuro, que en el caso de llegarse a ejecutarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en su derecho. O sea, es imposible que se vuelva al estado en la que se encontraban las cosas. Esto implica actos que generan un daño materialmente irreversible, definitivo y no reparable con un sentido, una sentencia posterior. Entonces, al existir un acto imposible de reparación, también se abre de oficio la suspensión del acto reclamado. Ahora, para que nos entendamos más, para que quede un poquito más claro, bueno, ¿qué significa físicamente imposible de restituir? Dice, no basta con el daño, con que el daño sea grave. Debe ser irreversible en los hechos, no solo jurídicamente complejo, sino que no se puede regresar, como yo les comentaba, no puede regresar a los hechos como estaban anteriormente. No puede regresar. Eso se llama físicamente imposible de restituir. Como ejemplo, tenemos la demolición de un inmueble. Una autoridad ordena demoler una propiedad, o sea, una casa, ¿sí? Si se ejecuta el acto, el bien desaparece físicamente y no puedes hacer otro igual, ¿sí? Ya no es posible restituir el derecho en las mismas condiciones. En la demolición de un inmueble es un claro ejemplo de cuando tenemos, ahora sí que, si se llegara a ejecutar un acto, el acto reclamado, va a existir algo irreparable, ¿sí? Entonces ahí sí estaremos hablando de una suspensión del acto reclamado de oficio. Ok, concluimos
que el precepto impone al juez la obligación activa de protección, especialmente en casos donde el tiempo es determinante, y no se espera que el quejoso actúe porque el daño podría ser irreversible. Entonces, ahí está la situación como está. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me ven bien? No tenemos fallas de audio y video. ¿Sí me escuchan bien todo? ¿Sí? Ok, muy bien, gracias. Ok, con excepción de los casos en que proceda de oficio, obviamente ya conocemos los de oficio. La suspensión se tramitará a petición de la parte quejosa. Bueno, en algunos asuntos va a tener que ser a petición de la parte quejosa, ¿ok? En todas las materias, ¿no? Salvo aquellas previstas de lo que acabamos de ver. En las materias donde exista estos dos ejemplos, como es la extradición, que es materia penal, como lo es el asunto de una irreparable situación, que ahí puede ser cualquier área. Entonces, de fuera de esas dos, la que sigue, la otra forma, es que sea petición de parte. O sea, el quejoso lo va a tener que pedir. ¿Ok? Muy bien. Para ello, el órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá de realizar de forma expresa y justificada un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social a fin de verificar que ocurran los siguientes requisitos, ¿no? Entonces, lo va a analizar el órgano jurisdiccional, pero va a tener que cumplir con estos requisitos. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos para la suspensión del acto reclamado? Bueno, primero, obviamente que exista el acto reclamado. Ese yo creo que es el principal, porque si no hay acto reclamado, pues cómo, ¿no? Tiene lógica, ¿no? Esto de la ley de amparo. Primero, para que pueda llevarse a cabo una suspensión del acto reclamado, primero debe de existir el acto reclamado. Se tenga certeza de su inminente realización, ¿sí? O sea, también tenemos que tener la información de que uno exista y dos, que se va a realizar, ¿sí? U opere una presunción razonable sobre su existencia. Esto lo pone así la ley de amparo, digo, no sé, la verdad, si habrá algún acto que tengamos la presunción de que existe, ¿no? Pero sería muy interesante un caso así, ¿no? Imagínense, presumo que hay una sentencia en mi contra donde pierdo, presumo porque no la conozco, y pues va a haber una afectación si se llegara a materializar. Está en el juzgado tal, es materia tal, y yo aparezco como demandado, pero presumo. Fíjense qué interesante, ¿no? Aquí lo señala claro la ley de amparo, se lo deben de admitir. Ya el órgano jurisdiccional se encargará de hacer la pregunta al tribunal, oye, fulanito de tal, tiene tal juicio y todo. Ya si le responde que sí, no, pues a ver, pásamelo, ¿no? Fíjense qué interesante, me llamó mucho la atención este artículo, está bien interesante porque deja mucha tela de dónde cortar. Pero bueno, ya en un futuro, cuando realicemos conferencias más precisas, ahí la abundaremos más y haremos un análisis más de fondo. Bien. Deberá acreditarse, aunque sea de manera indiciaria, fíjense, o sea, no, o sea, probablemente indiciaria que exista. El interés suspensional de la persona probablemente, o sea, debe de existir de manera indiciaria o deberá de acreditarse de manera indiciaria el interés de la persona que acusa de que se suspenda. Aquí le llama interés suspensional. Bueno, pues el interés suspensional queremos entenderlo, las palabras así medio raras aquí de la ley de amparo. Pero suspensional quiere decir que, bueno, que a mí me interesa que se suspenda, ¿no? De la persona probablemente, obviamente, de la persona quejosa, entendiendo como la existencia de un principio de agravio, ¿sí? Primero, de la existencia que necesito que se suspenda, porque si se llegara a ejecutar me va a producir un agravio, ¿sí? Derivado de ese acto reclamado, ¿no? Que permita inferir que su ejecución afectará a la persona quejosa. Entonces, estamos hablando aquí de tres partes importantes. Uno, debe de haber un interés suspensional, o sea, debemos de tener el interés para que se suspenda. Uno.
la existencia de un principio de agravio, ¿sí? Un principio de agravio desde que se generó ese acto, una sentencia, una resolución, desde el momento en que se generó, ya tienes un agravio, ¿sí? Y también debemos de acreditar que inferimos que su ejecución afectará a la persona quejosa. Y eso de inferir tiene muchas cuestiones ahí muy importantes. Porque inferir quiere decir como que a lo mejor me hace daño o no. Es como decimos, ¿no? Es como vas a comer algo y ves la comida y dices, voy a inferir como que me voy a enfermar del estómago. Pero no sabes si te vas a enfermar del estómago. Entonces aquí se deja una puerta abierta abismal, ¿no? Porque permite inferir, ¿no? Que esa ejecución me va a afectar. Entonces, pero todo esto que les estamos comentando, los tres puntos que les acabo de decir, se tienen que acreditar, ¿no? Está bien interesante eso. Ahora, que al ponderar los efectos de la suspensión, fíjense, ponderar, o sea, revisar, analizar los efectos de la suspensión frente al interés social y a las disposiciones de orden público. Entonces, se va a ponderar los efectos de la suspensión, los efectos, frente a un interés social, uno, y disposiciones de orden público. Dos, el órgano jurisdiccional advierta que su concesión no cause un daño significativo a la colectividad, ¿sí? Ni prive a la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden. Esto quiere decir de que si al momento que el órgano jurisdiccional emite esa suspensión de ese acto reclamado, no provoque un daño a los demás, en pocas palabras, que no provoque un daño a la sociedad de forma colectiva, que no produzca daños a personas que están recibiendo un beneficio ordinario correspondiente. Esto lo tendríamos que señalar nosotros si lo hacemos a petición de parte, todo lo que estamos viendo. Primero, vamos a acreditar lo que ya vimos. Y repito, tendremos que acreditar el interés suspensional de nosotros como personas quejosas, la existencia de un principio de agravio y también vamos a tener que acreditar que se infiere que su ejecución va a afectar a mi persona quejosa. Eso lo tengo que acreditar y lo tengo que poner en mi escrito, ¿sí? Ojo. Y también en mi escrito, regresándonos un poco, tengo que poner que el acto existe, que se va a realizar, que es inminente su realización y bueno, acreditar y también tenemos que poner que el órgano jurisdiccional al otorgar la suspensión no va a causar un daño significativo a la colectividad. O sea, no va a ser. Y lo tenemos que argumentar. Todo esto lo tenemos que hacer porque recuerden, bueno, uno lo hace por oficio y al hacerlo por oficio el órgano jurisdiccional nosotros no vamos a nada que ver. Pero cuando sea petición de parte, o sea que nosotros como persona quejosa establezcamos, solicitamos la suspensión del acto reclamado, ahí sí vamos a tener todo lo que les acabo de señalar. Y eso se pone en lo que es el escrito inicial. Ahora, que del análisis preliminar de los argumentos y elementos aportados, se desprende el buen derecho. Obviamente es cumplir con lo establecido y con lo que señala la ley, ¿no? Sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del asunto. O sea, no vamos a prejuzgar, ¿no? Pues el que va a decidir es el órgano jurisdiccional, no nosotros como persona que cosa. Pero tenemos que aportar elementos con buen derecho. Entonces, la suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. ¿Ok? Recuerden, juicio de amparo. Uno. Incidente de suspensión del acto reclamado. Dos. Son paralelos, pero se llevan aparte. ¿Ok? No se llevan dentro del mismo juicio de amparo. Están separados. Y tendremos que poner todo lo que habíamos señalado. Muy bien. Ok. Ahora, ojo con esto. Muy importante. No será objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección
dictadas en los términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por la autoridad judicial. ¿Esto qué quiere decir? A ver, la suspensión del acto reclamado no va a operar cuando un juez de lo familiar emita unas medidas de protección para los familiares, si hay violencia familiar, por ejemplo. En materia penal, no va a operar la suspensión del acto reclamado con toda otra medida de protección emitida por un ministerio público, también en casos de violencia familiar. También no va a operar esa suspensión condicional, esa suspensión del acto reclamado, ¿no? Y aquí habla de las medidas cautelares. ¿Cuántas medidas cautelares? Pues nos vamos al Código Nacional de Procedimientos Penales y ahí establece un catálogo de medidas cautelares, ¿sí? Entre ellas, la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. Hay garantías económicas, presentarse al lugar, no acercarse a la víctima. Entonces, cuando esas medidas sean autorizadas por un juez de control o en su caso el Ministerio Público, no hay suspensión del acto reclamado. Eso lo tenemos que tomar en cuenta porque contra eso no vamos a poder hacer nada, ¿sí? Si lo llegaras a solicitar en el juicio de amparo y ya hay asestamiento, incidente y suspensión del acto reclamado, pues te lo van a desechar. Nada más por que es el artículo 128. ¿Ok? No lo olviden. Y habla de unas técnicas de investigación. Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que hay actos de investigación sin control judicial y hay otras de control judicial. Ok, la diferencia. En las de sin control judicial, el Ministerio Público las pide a la Policía de Investigación o a la persona a la cual realice dicha investigación, un perito o una empresa, por ejemplo, para una intervención de comunicaciones la pide un juez, ¿no? Pero, por ejemplo, si el Ministerio Público la pide y no pide autorización del juez, el Código Nacional te establece cuáles. Por ejemplo, la inspección, por ejemplo, la investigación de gabinete, por ejemplo, el lugar de los hechos. Para una investigación del lugar de los hechos no se requiere autorización judicial. Y ya hay otros actos de investigación que requieren autorización judicial. Una de ellas, por ejemplo, es el cateo. La otra es la intervención de comunicaciones privadas. Se tiene que recibir una autorización de un juez de control para poderse llevar a cabo, entre otras más. ¿Sí? Por ejemplo, la extracción de fluidos, otras no es que. Bueno, aquí nos dice la ejecución de una técnica de investigación, pero no dice cuál. No dice si de control judicial o sin control judicial. Pues bueno, la ley de amparo es muy claro. No se puede pedir una suspensión de acto reclamado contra una técnica de investigación, sea cual sea, ¿sí? No podemos decir, ay, están ejecutando una intervención, vamos a pedir que se suspenda. No, no se puede pedir. Aquí está muy claro, artículo 128 de la ley de amparo, y obviamente pues, te van a desechar tu petición, ¿ok? Esto es bien importante conocerlo en la suspensión del acto reclamado. Entre otras cosas que vamos a ver, vamos a ver una cuestión de garantías y todo. Está bueno el tema. Bien. Tenemos las normas generales o actos u omisiones de las autoridades, ¿no? Recuerden que contra eso, pues está hecho también el juicio de amparo. ¿A qué se refieren los párrafos 15º y 17º del artículo 28 constitucional? Bueno, los del artículo 28 constitucional, que habla de normas generales, actos u omisiones, no, tampoco no será objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la autoridad a que refiere la párrafo 15º del artículo 28 de nuestra Constitución Federal imponga multas. Si impone multas, sí se puede solicitar la suspensión. O la desincorporación de activos, derechos, partes sociales, acciones. Estas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo. ¿Ok? Que en su caso se promueva. Entonces, en partes sociales, acciones o activos o derechos, ahí sí aplica la suspensión. En lo demás que refiere el artículo 15º del artículo 28 constitucional, no hay suspensión de suspensión del acto reclamado. Ya si no lo pongo ahorita a continuación, más adelante lo revisamos. Bueno, vamos a hacer un análisis ahora un poquito más de fondo
y un poco más sencillo para que lo puedan entender. Regla general. La suspensión se concede a solicitud de la persona quejosa, ¿sí? Salvo las excepciones que ya vimos que son por oficio. Las de oficio, pues ahí directamente las hace el órgano jurisdiccional y mete el incidente de la suspensión y todo. Bueno, ¿esto qué implica? El juez no actúa automáticamente. El quejoso debe pedir expresamente la suspensión a petición de parte. ¿Cuáles son las excepciones? Las que ya analizamos: extradición y actos irreparables, etc., etc. Y eso también lo vamos a meter más de fondo, ¿no? ¿Cuáles son las excepciones en la suspensión? ¿Cuáles son las? Bueno, más bien sería cuando se realiza una suspensión del acto reclamado de manera oficiosa. Así tendrá que llamarse el tema y ahí lo trataremos ya en particular. Ok. ¿Qué va a analizar el juez? Bueno, el juez va a realizar un análisis ponderado y va a justificar tres elementos. Ojo con eso. Hay tres elementos que va a analizar el órgano jurisdiccional en una suspensión del acto reclamado. Uno, apariencia del buen derecho. Ya hablamos de él. Interés social y orden público. Que no existan afectaciones en un interés social o un orden público. Esto es un juicio provisional y no es definitivo, sino acuérdense, tenemos juicio de amparo e incidente de la suspensión del acto reclamado. Van por aparte. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ¿qué les vamos a dar una explicación de la apariencia del buen derecho, ¿no? Bueno, pues me di la tarea de dárseles la definición. La apariencia del buen derecho, también conocido como fumus boni juris, dice: la apariencia del buen derecho es el juicio preliminar, es un juicio preliminar que realiza un órgano jurisdiccional. Recuerden, preliminar. Con base en un análisis inicial de argumentos y pruebas aportadas para determinar si existe una probabilidad razonable, a ver si existe una probabilidad razonable de que el derecho invocado por la persona quejosa es válido. Ojo con esto. O sea, va a invocar un derecho a la persona quejosa, claro, pues es un derecho propio, la afectación es propia de él, ¿sí? Que tiene un interés jurídico. Entonces, a partir de ahí va a decir, bueno, a ver, el órgano judicial, bueno, vamos a analizar primero una preliminar. Sí, ahí tenemos argumentos, pruebas aportadas, y exista una probabilidad razonable de que el derecho invocado por la parte quejosa es válido. Ah, ok, muy bien. Entonces, vamos a ver primero lo que nos están enseñando, digámoslo así, y vamos a crear una validez. Ese es el buen derecho, estar conforme a la normatividad. No implica certeza. Aquí no estamos hablando si certeza ni resolución de fondo. Aquí no estamos resolviendo nada. Únicamente estamos haciendo una valoración provisional basada en indicios suficientes, objetivos obviamente, sin prejuzgar una sentencia, porque no se está emitiendo una sentencia, sino simplemente se está observando que el derecho invocado por la parte quejosa o de la persona, digamos, no hablando en materia de amparo, sea válido. En términos generales, yo quise hacerlo lo más sencillo para que lo puedan entender. Si otros tienen otra definición de el buen derecho, pues lo vemos al final de la conferencia, no tenemos tema. Pero bueno, eso sí lo definí yo de una manera sencilla. ¿Qué significa el buen derecho? Y lo escuchamos en todos lados, ¿eh? Que el buen derecho para acá y que el buen derecho para allá. Bueno, buen derecho, eso significa. Ok. ¿Qué significa interés social? Ahí les va. El interés social, fíjense, es el conjunto de condiciones y beneficios que el Estado debe de proteger en favor de la colectividad. ¿Ok? O sea, el Estado está obligado a que con un conjunto de condiciones y beneficios que protege a la sociedad, los debe de cuidar. ¿Sí? Orientados obviamente a un bienestar general, la seguridad, la salud pública y el adecuado funcionamiento de la sociedad. ¿Sí? Es el Estado el que va a cuidar que esas condiciones y beneficios siempre existan a los gobernados. ¿Qué representa? Bueno, presenta un bien común por encima de intereses individuales aislados también, o sea, debe de hacer
algo propio para la sociedad, no para sí mismo o para beneficio de ellos mismos. No, eso está, es más, está prohibido y es un delito. Bien, ahora, ¿qué significa orden público? El orden público es el conjunto de normas, principios e instituciones fundamentales que van a generar o garantizar, en este caso, una estabilidad jurídica, la convivencia social, el funcionamiento del Estado, los cuales son irrenunciables y de cumplimiento obligatorio para todos, tanto para los servidores públicos como para todos los ciudadanos. Esto incluye obviamente lo que es la seguridad pública, legalidad, institución básicas del Estado y las normas imperativas. Entonces, cuando hablemos de un orden público, pues solamente es el conjunto de las normas, ¿sí? Y estos dos cuestiones las va a tener que revisar el órgano jurisdiccional para que pueda establecer que no exista una afectación, que no exista una afectación al momento de otorgar la suspensión del acto reclamado, que no exista una afectación al interés social o al orden público. No lo olviden, ¿sale? Ok. Los requisitos para conceder la suspensión. Primero, que exista el acto reclamado, ¿no? Debe de haber un acto real y alta probabilidad de que ocurra, ¿sí? Dos requisitos. No se protege contra actos hipotéticos o imaginarios, ¿no? O sea, primero el acto existe, ok. Y probablemente se vaya a ejecutar, ¿no? Y eso sí se puede acreditar. Ahora, interés suspensional, principio de agravio, ¿sí? El quejoso debe demostrar, aunque sea de forma preliminar, que el acto afecta o le afectará directamente, ¿sí? O sea, acuérdense que el acto reclamado a la persona quejosa desde su nacimiento ya lo está afectando o lo va a afectar. Porque una cosa es que te afecte en tiempo presente y otra cosa que te afecte en tiempo futuro. Pero aquí es o te afecta o te afectará en esos ambos lados si vas a tener la posibilidad de solicitar la suspensión del acto reclamado. Esto es de distinto interés jurídico pleno. Basta con un indicio, pues razonable nada más. Ahora, y los comentarios, no afecte intereses sociales ni al orden público, ¿no? El juez debe de evaluar si suspender el acto, si al momento que suspende el acto, perjudica a la colectividad. Aquí ocurre una ponderación de intereses que es interés individual versus interés social, ¿sí? Pero si el juez, por ejemplo, encuentra que sí va a haber una afectación a un interés social o a un orden público, no va a dar la suspensión, ¿ok? Se tiene que evaluar con objetividad de que no va a haber una problemática, ¿sí? Que no va a haber un daño al interés social o interés público. Ok, la apariencia del buen derecho, ya lo vemos, fumus boni juris. El juez hace un análisis previo para verificar si es posible el quejoso, si es posiblemente que el quejoso tiene razón. No lo decide, solo evalúa si el derecho es plausible. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la naturaleza procesal, la suspensión se tramita en incidente separado, juicio de amparo, incidente de suspensión por separado. Esto garantiza rapidez, autonomía de análisis y protección urgente. Ok, ojo. Actos que no se pueden suspender. Medidas de protección, ya les comenté. Hay medidas de protección en materia civil familiar cuando hay violencia familiar. Y las emite en un auto, las emite el juez familiar correspondiente. Hay medidas de protección que otorga el Ministerio Público en asuntos donde se esté investigando violencia familiar, porque acuérdense que también es un delito. Entonces, si emite una medida de protección, también no se puede suspender, ¿sí? No se suspenden medidas destinadas a proteger a una persona. Por ejemplo, una medida cautelar que no se acerque a la persona, que no le hable, que no le llame, que no se acerque. Esa medida cautelar que haya establecido el juez de control no se puede suspender por amparo. Ejemplo, órdenes de restricción por violencia, medidas de protección por violencia, relación prioridad a la integridad personal. Contra esas medidas no van a suspender el acto reclamado. Ahora,
También contra técnicas de investigación y medidas cautelares penales. No se suspenden actos como intervención de autoridades judiciales, como por ejemplo la intervención de comunicaciones privadas, y las medidas cautelares en proceso penal. Ojo, la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva justificada no se pueden suspender. Eso es lo que dice la ley de amparo. A mí me han platicado muchos abogados y muchos han presumido. Esa es la realidad. Y bueno, pues también a lo mejor el equivocado soy yo, ¿no? Suspendieron la prisión preventiva justificada y saqué libre a mi defendido. Pues bueno, pues yo me acuerdo que la ley de amparo dice otra cosa, pero bueno, a lo mejor sí lo hicieron, ¿no? A lo mejor, no sé. A lo mejor hay otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, se respeta, claro. Muy bien. Materia de competencia económica también no se suspenden actos de autoridades reguladoras. Eso lo señala el artículo que vimos constitucional. No se suspenden las actos de autoridades reguladores de competencia económica. Esos no se pueden suspender. Con la excepción de lo que son las multas que les comenté, que si las multas sí se pueden suspender. Y la desincorporación de activos también. ¿Sí? Esto sí se puede diferir hasta que se resuelva el amparo. Muy bien. Ahora, dentro de una lógica jurídica del sistema, este artículo, bueno, el que vimos de sí se puede suspender y qué no se puede suspender, pues está lo de la protección del individuo versus protección del interés colectivo, se basa en tres principios: proporcionalidad, razonabilidad, tutela judicial efectiva, que ya temas también que ya nos meteremos más adentro y les daremos una respuesta más de fondo. Concluimos que la suspensión a petición de parte es una regla general del amparo, exige un análisis técnico riguroso del juez, no es automática y depende de una ponderación compleja de interés. En síntesis, es un mecanismo cautelar que busca evitar daños al quejoso sin afectar gravemente a la sociedad, en términos generales. Se considera, ahora, en otros casos que se sigue perjuicios de interés social o contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión, ojo, se tiene que considerar esto señalado por el amparo, cuando se concede la suspensión de amparo, pues se considera en otros casos que sigan perjuicios de interés social o se contravengan disposiciones de orden público cuando se conceda, ¿no? No es una regla completa por sí sola, sino una cláusula introductoria. Su función es anticipar supuestos específicos en lo que el legislador presume que la suspensión no debe concederse, ¿no? La naturaleza del precepto es ahí muy importante. Ya vimos qué significa en términos jurídicos. Este enunciado establece que en ciertos casos donde sí se concede la suspensión, automáticamente se entiende que se afecta el interés social, se viola el orden público, es decir, el juez no necesita un análisis de fondo, porque la ley presume un daño colectivo. ¿Ok? ¿Cuál es la función dentro del juicio de amparo? Bueno, este precepto actúa como límite legal de la suspensión. Aunque el quejoso tenga una razón aparente, sufra afectos, aún así, no se concede la suspensión si se actualizan estos preceptos. No hay un límite legal, claro. eh, que aunque tenga una afectación el quejoso, pues no se concede la suspensión. Bueno, continúa en funcionamiento, por ejemplo, centros de vicio o de lenocidio, así como establecimientos de juegos o apuestas o sorteos. Para estas actividades, como por ejemplo centros de vicio, lenocidio, juegos, apuestas o sorteos, continúe la producción o en el comercio de narcóticos. Fíjense que aquí como que se me pasó esta lámina. Voy a cambiarse el cambio rápido antes de que se me olvide. Aquí va, ok, muy bien. Esto es, se considera en otros casos que se siga a perjuicio del interés social o se contravienen las disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión, fíjese, aquí se va a considerar esto para no otorgar la suspensión cuando el funcionamiento de centros de vicio, del genocidio, de juegos o apuestas o sorteos, ¿no?
También continúe la producción o el comercio de narcóticos. Ahí se va a suspender. Se permite la consumación o continuación de delitos o sus efectos. Se permite el alza de precios o en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario. ¿Sí? Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o de peligro, de invasión de enfermedades exóticas en el país. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción. Se permita el incumplimiento de órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional, ¿no? Se afecten intereses de niñas, niños y adolescentes incapaces o se les pueda causar un trastorno emocional psíquico. Se impide el pago de alimentos, ¿sí? Y se permite el ingreso al país de mercancías cuya introducción está prohibida. Obviamente, salvo en los casos de cuotas compensatorias, las cuales regula el 135 de esa ley. Y bueno, se impidan o se interrumpan los procedimientos a la intervención, revocación y liquidación o quiebra de entidades financieras, obviamente siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad, ¿no? Se impide el continuar procedimiento de la extinción de dominio, ¿no? En caso de que la persona quejosa sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá a la suspensión. Y obviamente se impide o obstaculiza el Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo, ¿no? También, ¿sí? Para estos casos que acabamos de mencionar, se permite la comisión o continuación de actos, operación o servicios que puedan favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de manera efectiva en operaciones con recursos de procedencia ilícita, esto es el lavado de dinero, ¿sí? En este caso, si por ejemplo no se va a conceder la suspensión del acto reclamado, en el cual, bueno, primero, más bien se va a analizar la suspensión del acto reclamado. En el caso de que si se otorga la suspensión del acto reclamado, permite la comisión del lavado de dinero, al momento que lo suspenda. O en su caso, que si no lo suspende, al no suspenderse, se permite la comisión del delito, ¿no? De operaciones con recursos procesales. Entonces, cuando pasa eso, va a analizar el órgano jurisdiccional y decir, a ver, espérate. O sea, vamos a analizar primero. Si yo otorgo la suspensión, ya no va a haber operaciones con recursos de procedencia ilícita. Otorgo la suspensión. A ver, si la otorgo la suspensión, voy a permitir que exista un lavado de dinero. O sea, cualquiera ambos de que tendrá que analizar el juez de órgano jurisdiccional para determinar, de todos los supuestos que acabamos de hablar, por ejemplo, que haya juegos o sorteos, que tengan que ver con todos los supuestos que acabamos de mencionar. Y es más, los vamos a repetir rápido. Fíjense, así de manera de resumen. Dice, se considerará, escuchen, entre otros casos, que se sigan perjuicios al interés social. O sea, que se sigan perjuicios social o contravenen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión, haga cuenta, si conceden la suspensión, si concede la suspensión, continúa los centros de vicio de los si conceden la suspensión, ¿no? Aquí ya, para que quede más claro, dice, cuando de concederse la suspensión, entonces el juez va a analizar, si concedo la suspensión y continúa los juegos de apuestas, sorteos o centros de vicio, no la va a conceder. Si la concedo, continúa la producción o el comercio de narquitos. Pues no, ¿verdad? Se permite la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, también se va a analizar. Se permite el alza de precios. Se impide la ejecución de medidas para combatir las epidemias. Ejecución de campañas contra alcoholismo o drogadicción. Incumplimiento de órdenes militares. Se afecta intereses de niños, niñas y adolescentes. Se impida el pago de alimentos. Se permite el ingreso de mercancías de cuya introducción está prohibida. Se impida la introducción de procedimientos relativos a la intervención, liquidación de empresas que van a estar en quiebra. También en casos de que la persona quejosa sea ajena al procedimiento, ahí sí va a proceder la suspensión, por ejemplo,
con la extinción de dominio. Se impide o obstaculiza el Estado la utilización o explotación de bienes de dominio, lavado de dinero. El órgano jurisdiccional en todo caso dejará a salvo los recursos necesarios para el pago de salarios u otro tipo de obligaciones contraídas con trabajadores. Va a cuidar los sueldos de los trabajadores, el órgano jurisdiccional. De alimentos decretados por autoridad competente, lo ya conocemos como pensión alimenticia, o bien para asegurar la subsistencia de la persona física titular de una cuenta o de sus acreedores alimentarios, créditos fiscales, hipotecarios, vivienda de uso propio, mientras se resuelve el juicio de amparo. ¿Ok? O sea, esta suspensión es, y acuérdense, la suspensión del acto reclamado puede ser provisional o puede ser ya definitiva, ¿no? Entonces, la suspensión que deberá quedar acreditados. Entonces, todos estos que acabamos de mencionar es importante tenerlos en cuenta, porque de ahí pues se va a establecer, bueno, los va a suspender, pero ojo, si la suspende y ocurre esto, no va a suspender, ¿no? Entonces es muy interesante, por eso es muy interesante este tema y en verdad es todo un reto entenderle. ¿Eh? Ahora, la suspensión definitiva del acto reclamado únicamente podrá ser concedida para las disposiciones de recursos contenidos cuya licitud queda acreditada en el juicio jurisdiccional. Tratando del supuesto previsto en esta fracción, en ningún caso procederá la suspensión provisional. Ok, muy bien. Aquí nos dice, el órgano judicial en todo caso dejará salvo los recursos necesarios para el pago de trabajadores, para asegurarles la subsistencia de una persona física, titular de cuenta y sus acreedores, así como de créditos fiscales o hipotecarios para vivienda de uso propio, mientras se resuelve el juicio de amparo, supuestos que deberán quedar acreditados. La suspensión definitiva únicamente podrá ser considerada para la disposición de recursos contenidos en las cuentas. ¿Ok? Entonces, tratándose del supuesto previsto en esta versión, en ningún caso procederá a la suspensión provisional. Ojo con esto, de lo que acabamos de mencionar. Se impide o obstaculiza la autoridad competente para que obtenga información financiera, prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que conocemos de lavado de dinero, o sea, no se puede suspender una solicitud de información a las cuentas bancarias. No se puede suspender. Que en este caso sería una técnica de investigación, con el Ministerio Público, pero esto lo hacen a lo mejor porque hay personal que no es Ministerio Público, no es policía, por ejemplo, está la UIF, se llama Unidad de Inteligencia Financiera, que ella sí pide información a la Comisión Nacional Bancaria, y bueno, en el supuesto que una persona quejosa quiera suspender esa búsqueda de información, no, no te van a aceptar el incidente de suspensión del acto reclamado. Se impida las factuales en materia de deuda pública. Se impida o obstaculiza el Estado de deuda pública previstas en la Constitución y la ley en la materia. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, ¿sí? Hasta que se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, hasta ese momento ya no puedes pedir la suspensión del acto reclamado. Cuando la persona quejosa, fíjense, solicita la suspensión, busca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional le concederá cuando la persona quejosa acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión, en caso de que que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento, ¿no? Entonces, eso ya lo habíamos comentado, que es lo que tiene que hacer, aquí como que lo van a repetir, la persona quejosa. En ningún caso, fíjense, en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener efecto modificador o restrictivo de derechos, ni constituir a aquellos que no hayan tenido la persona quejosa antes de la presentación de la demanda, ¿sí? Ojo con esto. Obviamente, si no los tuvo antes de la demanda, pues los que surjan posteriormente, pues no tendrá cabida ir al análisis. Ya tendrá que meter pues, sus medios de impugnación respectivos al segundo, digamos, al segundo acto, que en ese, pues, le afecta, por ejemplo, su libertad, ¿no? Bueno, en este contexto,
Suspección cuando existe interés legítimo. Ojo, el interés jurídico es una cosa, el interés legítimo es otra, son dos cuestiones diferentes. Bien, no se trata del interés jurídico clásico, que es la afectación directa y personal. El interés jurídico es una afectación directa y personal. O sea, es directa a ti como persona, ¿ok? Em, y el interés legítimo, ¿sí? Es una afectación real, pero diferenciada. O sea, que puede ocurrir en otro lado y cualificada, aunque no derive de un derecho subjetivo directo, ¿sí? Un ejemplo de interés legítimo. Un vecino que impugna una obra pública que afecta su entorno urbano, ¿sí? Su afectación no es directa, pero sí donde vive está afectando su zona de urbanidad, esa construcción. Entonces, ahí sí hay una afectación, pero esa es una afectación diferenciada. O sea, no toda la población la tiene, nada más la tienen en esa colonia. Eso lo hace diferente. Entonces, si hay una afectación no directa, pero sí hay una afectación. Y eso se llama interés legítimo, ¿sí? No es una afectación directa. Pocas palabras, es diferenciada. Ahí la relación entre interés jurídico e interés legítimo es sumamente importante. En el interés jurídico es personal. Y el interés legítimo puede ser individual y puede ser colectivo. ¿Ok? Nunca lo olviden. Muy bien. Ahora, regla central del precepto. Cuando la persona quejosa invoca interés legítimo, o sea, la suspensión, no se concede automáticamente, sino que exige requisitos más estrictos. El juez solo otorga si se acredita dos elementos clave. ¿Cuáles son? Uno, daño inminente e irreparable, ¿sí? La persona quejosa debe demostrar que si no se concede la suspensión, el daño será próximo, inminente y no podrá repararse posteriormente. Es un estándar más exigente que el interés jurídico, ¿sí? Ahora, dos, exista de un interés social que justifique la suspensión. Aquí hay un matiz muy importante. No basta con que no se afecte el interés social, sino que debe existir un interés social positivo en conceder la suspensión. Entonces, en el interés legítimo hay dos requisitos que debemos de cumplir. Lo vuelvo a repetir. El número uno para una suspensión del acto reclamado es daño inminente e irreparable. Ojo con esto. Irreparable e inminente el daño. Dos, que no exista de un interés social, justifica la suspensión, o sea, que exista un interés social que justifique o sea, que beneficie, que al momento que el órgano jurisdiccional otorga la suspensión, exista un beneficio de interés social, un beneficio para todos, ¿sí? No basta con que se afecte el interés social, sino que debe de existir un interés social positivo al conceder la suspensión. O sea, no, no se trata de que se afecta a la ciudadanía, a los pobladores, a la colonia, no que afecte a la colonia, no, sino que debe de existir algo positivo a conceder la suspensión. Bueno, si te concedo la suspensión, ¿en qué te va a beneficiar? Y lo tienes que argumentar, lo tienes que señalar y lo tienes que acreditar. Ojo con esto, es muy importante esto en el acto de suspensión del acto reclamado cuando estamos hablando de interés legítimo. Es decir, la suspensión debe beneficiar o proteger la colectividad, no solo al quejoso, sino a toda la colectividad. Muy bien. Y bueno, límite fundamental de la suspensión, el precepto establece una regla clave. En ningún caso podrá modificar o restringir derechos ni constituir derechos nuevos. Así de sencillo. ¿Qué significa esto? Bueno, que la suspensión tiene carácter conservativo, no constitutivo. Mantiene las cosas como están y no crea situaciones nuevas. Muy bien. Alcanzar la suspensión no puede crear derechos que el quejoso no tenía. Ampliar su esfera jurídica. Alterar la realidad jurídica previa. Eso no puede hacer la suspensión.
del acto reclamado, ¿sí? Ojo con eso. Lógica jurídica del precepto, bueno, protección de intereses colectivos difusos, que en este caso interés legítimo, con rigor en la concesión de medidas cautelares, y por eso exige un daño grave e irreparable, beneficio social y no alterar la situación jurídica del que está solicitándolo, en este caso, en la parte quejosa. Muy bien. Ahora, vamos a tener un pequeño break. Nos quedamos aquí en lo que es el procedente de la suspensión. Y bueno, no me despido. No lo olviden subir su número telefónico si quieren pertenecer a grupos vampiro jurídicos. Y si quieren copia de la presentación, por favor suban su correo electrónico. Entonces, no me despido y ahorita en unos momentos nos vemos. Vamos por un cafecito. Gracias.
Continuamos con la clase. Recuerden subir su correo electrónico para copia de la presentación o subir su número telefónico para integrarse a los grupos jurídicos vampiros. Bueno, en los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a un tercero y la misma se conceda, aquí la persona quejosa deberá otorgar una garantía, ¿no? Para la suspensión del acto reclamado. Bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se cause si no obtuviera sentencia favorable en el juicio de amparo. Entonces, cuando la persona quejosa solicite la suspensión del acto reclamado, en ese incidente que se hace aparte, se va a otorgar una garantía. Obviamente, si metes un juicio de amparo, por ejemplo, contra una sentencia definitiva, obviamente que aquí, bueno, contra una sentencia, o contra un acto, digamos, si hay una tercera persona, en este caso, por ejemplo, yo perdí el juicio, ¿ok? Entonces, la persona tercera interesada puede ser la que ganó, ¿sí? Porque tú estás metiendo un juicio de amparo contra la autoridad responsable. Entonces, hay un tercero, el que ganó. Ah, bueno, pero el que ganó, ¿sí? Va a tener un perjuicio por llevar a cabo esta suspensión. Ok, entonces esa garantía que va a tener que pagar el quejoso para solicitar la suspensión del acto reclamado, pues obviamente va a ser para indemnizar, ojo, si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Ojo con esto, y es muy claro, ¿sí? Si no obtuvo una sentencia favorable, se va a utilizar como reparación del daño, esa garantía. Si los vemos a contrasensu, si ganas el juicio de amparo, esa garantía se tiene que devolver. Claro, si lo ganas, ¿no? Ok, ahora, cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de la persona tercera interesada, ¿sí? Cuando se afectan derechos con la suspensión de persona tercera interesada, que no sean estimables en dinero, o sea, que no se pueden estimar en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía, o sea, el órgano jurisdiccional no lo va a establecer. La suspensión concedida a los núcleos de población no requiere garantía para que surta efectos, entonces, en lo que respecta a los núcleos de población, no es necesario una garantía. Ahora, la idea central. Bueno, aquí, aunque la suspensión sea procedente, si su concesión puede causar daños a un tercero, el juez puede otorgar condicionada a que el quejoso otorgue una garantía. En otras palabras, se protege al quejoso, pero también se protege al tercero afectado. También se protege. ¿Qué es la garantía? Bueno, pues es una caución económica, es un depósito, fianza o de otra forma que debe otorgar la persona quejosa para responder por los daños y perjuicios en caso de que pierda el juicio de amparo. Ojo, si lo gana, ese dinero se tiene que, ya no se va a ir para la parte tercera interesada. Final de la garantía, este mecanismo busca equilibrar los tres intereses, el derecho del quejoso en la suspensión, derecho de terceros y una seguridad jurídica. Evita que la suspensión, tal como señala la suspensión del acto reclamado, pues cause daños injustificados o quede sin reparación un daño que se pueda vertir ahí. ¿Cuándo se exige la garantía? Bueno, cuando hay tres condiciones. Primero, se va a conceder la garantía, la suspensión es procedente. Ahí sí, cuando la suspensión es procedente, se va a exigir esa garantía. Que pueda causar un daño a un tercero, sí, y que el juez decida concederla. ¿Sí? Entonces, se condiciona su eficacia a la garantía. Ese es el punto. ¿Ok? Ahora, ejemplo. Hay una obra privada. Un vecino promueve un amparo para detener esa construcción. La constructora tiene inversiones en curso. Puede sufrir pérdidas. ¿Cuál será el resultado? Se va a otorgar la suspensión, se concede la suspensión,
pero con garantía para responder los daños. Imagínense la garantía que será cuando una persona está construyendo un edificio con 50 o 20 departamentos. Imagínense cuánto va a salir esa garantía. Entonces ahí está, es todo un tema, ¿eh? Pero todo un tema cuando estamos hablando de este tipo de situaciones. No es meter amparo por meter amparo. Ojo, ahora, recuerden, o sea, es esa petición de parte, la suspensión del acto reclamado. O sea, tú puedes irte al amparo y que el acto continúe, no se suspenda. Y si no pides la suspensión del acto reclamado, pues, ¿qué viene después? Que no va a haber garantía. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la suspensión en su caso quedará sin efectos si la o el tercero otorga contragarantía. Ojo con esto. Ok. La suspensión en su caso quedará sin efecto, ojo, si la o el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y paga los daños y perjuicios que sobrevengan a la persona quejosa. Entonces, en el caso de que se le conceda el amparo, ¿no? Ojo con esto, fíjense. Si la persona quejosa quiere la suspensión del acto reclamado, va a tener que pagar una garantía. Primero se la tienen que otorgar. El juez dice, ¿sabes qué? Sí te otorgo la suspensión del acto reclamado provisional, pero te lo otorgo. Tu garantía es 2 pesos. Muy bien. Pues, ¿qué crees? Llega el tercer interesado y dice, va, pues yo te pago la contragarantía, ¿qué crees? Y me quitan la suspensión del acto. En este caso sigue la construcción. Y entonces, esto es muy importante y es una ley importante porque se va a quedar el acto reclamado. No se va a poder suspender. Y esto lo tenemos que saber nosotros antes de. Por eso les digo, no nada más es meter amparo por amparo, hay que checar procedibilidad, procedencia, hay que checar la viabilidad, hay que revisar esto de la suspensión del acto reclamado, si lo metemos o no lo metemos. O sea, es un mundo de información. El amparo no es fácil, ¿eh? Así se los digo. Entonces, con respecto a esto, hay que tenerlo bien en cuenta, ¿ok? Y bueno, ya ahorita ya por lo menos lo conocemos. Ya después ampliaremos el conocimiento. Ojo, no se va a otorgar, no se admitirá la contragarantía cuando al ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo. O sea, se ejecuta el acto reclamado y ya queda sin materia el juicio de amparo, o cuando resulte un extremo difícil de restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. O sea, si hay una situación difícil de restituir, también no habrá garantía. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía. ¿Ok? Bien. Ojo, la contragarantía que ofrezca el tercero o la tercero, conforme al artículo que acabamos de ver, deberá también de cubrir el costo de la garantía que hubiese otorgado la persona quejosa. ¿Ok? Vuelvo a repetir, la contragarantía del tercero interesado, ¿sí? Deberá también cubrir, o sea, esa garantía deberá de cubrir la que otorgó la persona quejosa, que va a comprender los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente autorizada que otorgó la garantía. Si la persona quejosa fue una empresa fue la que otorgó la garantía y hubo un gasto por eso, lo va a tener que cubrir el tercero que ponga la contragarantía, ¿sí? O sea, los gastos que hubiera hecho la persona quejosa para generar la garantía, las paga el tercero interesado. Bueno, el tercero que quiera meter la contragarantía, que no quiera que se suspenda el acto reclamado, ¿sí? Ok, también los gastos legales de una escritura respectiva y su registro, así como la de la cancelación y su registro, cuando la persona quejosa hubiera otorgado garantía hipotecaria, ¿sí? También. Si hubo una garantía hipotecaria y hubo gastos notariales, que eso debe existir a fuerzas,
los paga la contra garantía. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito también. Ok, bueno, fíjense. Cuando el amparo se solicita contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución de cobro de contribuciones, créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado. Podrá. La que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal. O sea, en materia fiscal se va a tener que meter una garantía, pero del interés fiscal, ¿ok? No de todo lo que se deba. Ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, ¿no? La fecha de depósito o depósito a determinada cuenta. Entonces, en lo que respecta a cuestiones de naturaleza fiscal, el quejoso va a pagar una garantía, pero del interés fiscal, ¿ok? Muy bien. Ahora, el órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento en los siguientes casos. ¿Oh? En estos casos puede no haber garantía. Escuchen bien. Uno, si realizó el embargo por las autoridades fiscales, este haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal. Ojo, si ya hay embargo, está definitivo y con eso se cubre todo lo que se deba del interés fiscal, no hay garantía. ¿Ok? No te va a exigir garantía el órgano jurisdiccional. Si el monto de los créditos excediera la capacidad económica de la persona quejosa, si se eleva muchísimo y no tiene la capacidad para pagar, pues en ese momento no va a haber garantía. Si se tratase de un tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidario al pago de créditos, si hay un solidario, al solidario se le va a eximir de una garantía económica. Tratándose de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieran sido impugnadas y que hayan quedado firmes por resolución de la autoridad competente, o de actos que resuelven sobre solicitudes de prescripción respecto de dichos créditos. La suspensión podrá otorgarse discrecionalmente, la que surtirá efectos si se ha constituido garantía de intereses ante la autoridad mediante billete de depósito, ya lo sabe, la institución autorizada, por la Comisión Nacional Bancaria, Servicio de Administración Tributaria, todo lo que tiene que ver con lo que es el SAT, ¿no? Muy bien. Ahora, en los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por algunas circunstancias se deje sin efectos la suspensión del amparo, la autoridad resolverá responsable a la efectiva la garantía, ¿sí? Va a ser efectiva la garantía si se niega el amparo, ¿sí? Cuando exista un sobreseimiento también, con alguna circunstancia deje sin efectos la suspensión del amparo. Cuando pase eso, se va a hacer efectiva la garantía. ¿Qué va a suceder? Pues que lo que haya pagado la persona quejosa de garantía va a pasar al tercero interesado por la afectación que tuvo en la suspensión que se mantuvo, ¿no? Bueno, ahora, la suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo. Va a haber un acuerdo en el cual el órgano de consideración otorgue o no la suspensión, aun cuando se haya recurrido. Aún se haya recurrido. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los efectos de la suspensión? Bueno, ahí les va. Hagan de cuenta que el órgano judicial ganamos la suspensión. Soy parte quejosa y gané la suspensión. Bien. Bueno, me dieron la suspensión más bien. No he ganado nada todavía, pero ya tengo la suspensión del acto reclamado. Los efectos de la suspensión dejará de surtirse en su caso si dentro del plazo de 5 días siguientes al que surte efectos la notificación del acuerdo de la suspensión, la persona quejosa no otorgue la garantía fijada y así lo determine el órgano jurisdiccional. Cuando pase eso, cuando no se paga la garantía fijada, cuando no se pague la garantía fijada en 5 días, ojo, ojo con esto.
los efectos, nada más tiene 5 días y obviamente dejará de surtir efectos el acto, la suspensión del acto reclamado. Entonces, ¿esto qué nos llama la atención? Bueno, pues, si tú vas a meter un amparo, vas a solicitar la suspensión del acto, tú ya tienes que tener en mente que vas a tener que pagar una garantía, pero desde antes, ¿no? Tú ya debes de preparar a tu cliente y decir, sé que señor, señora, vamos a meter un amparo, va a ser un amparo, pero necesitamos suspender el acto. Y ya le explicas qué es suspender el acto reclamado. Y le vas a decir, sí, pues tiene que suspender y todo eso. Pero ¿qué cree? Si nosotros solicitamos la suspensión del acto reclamado, va a tener que pagar una garantía. Y cuando nos digan cuánto es, tenemos 5 días. O sea, esto es de ya. Oiga, Lee, ¿cuánto va a ser? Pues ahí le hacemos un cálculo como de 100,000, 50,000 pesos, pero que debe de tener a la mano. Porque si no los pagamos en 5 días, dejará de surtir efectos la suspensión del acto reclamado. Así es como debemos nosotros, pero es mucho antes. O sea, es mucho antes. Es que en estos momentos cuando, por ejemplo, ya estás redactando el amparo. Al vencimiento del plazo, dicho órgano de oficio o la instancia de parte notificará a la autoridad responsable las que podrán ejecutar el acto reclamado, ¿no? En el caso que fue suspendido. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, la persona quejosa podrá exhibir la garantía, con lo cual de inmediato vuelve a surtir efectos la medida presionada. Bueno, primero nos dice aquí la ley de amparo que tiene 5 días para pagar. Y si no pagas en 5 días, pues ya no va a tener efecto la suspensión, ¿no? Eso nos dice. Pero ahora acá nos dice, espérate, a ver, espérame, te voy a decir otro supuesto. Bueno, ojo, si el acto reclamado no se ha ejecutado, todavía puedes exigir la garantía. O sea que el acto reclamado se ejecuta en 10 días, todavía tienes otros 5 días más, digamos, para pagar la garantía. ¿Y qué creen? Si lo pagas, ojo, vuelve a surtir efecto la suspensión. Entonces, pero bueno, no hay que arriesgarnos, pero la ley de amparo así lo señala. Ahora, personas públicas, morales públicas y oficiales que conforman la administración pública, federal, estatal o municipal, fondos, mandatos o cualquier otro ente público independiente de su origen y estructura. Bueno, pues todo lo que son gobierno están exentos de otorgar las garantías. Las representantes del gobierno no pagan garantía, ¿ok? Muy bien. Ahora, promovida la suspensión, que eso yo pienso que ahí debe de reformarse, ¿eh? Pero bueno, ya no nos vamos a meter en ese tema. Promovido la suspensión, el acto reclamado, ya se promovió la suspensión. El órgano jurisdiccional deberá analizar los elementos que obran en autos para determinar si se actualizan los del artículo 128. Primero se va a actualizar. Primero. Atendiendo la naturaleza del provisional inmediato y de la medida cautelar. Concluida dicha valoración, la persona juzgadora deberá emitir en un auto que va a emitir después de analizar el órgano jurisdiccional, lo que ya vimos en el artículo 128, que debe de cumplir un acto reclamado. Fíjense, una suspensión del acto reclamado. Fíjense. ¿Lo va a conceder o lo va a negar? La suspensión provisional, ¿sí? En el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida, o sea, cuáles van a ser los efectos para conceder la suspensión. Y en el segundo caso, cuando la niegue, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado. Punto. Dos, señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial que deberá efectuarse dentro del plazo de los 5 días. Ojo con esto. Conceda o niegue la suspensión provisional del acto reclamado, se fija fecha para la audiencia incidental. O sea, con independencia de que te doy la provisional o no te doy la provisional, nos vamos a audiencia. ¿Sale? Y es en un plazo de 5 días. Se va a solicitar informe previo a las autoridades responsables, que lo va a tener que rendir dentro de las 48 horas. Yo no sé a quién se le ocurrió esto, pero
Se me hace una barbaridad. Ya no se deben trabajar términos ni de 24 ni de 48 horas, ya no. Ya hay que darlos de 2, 3 días. Y más cuando las instituciones, pues cada día son menos trabajadores, menos sueldos, menos insumos, o sea, ¿para qué les cuento, no? Entonces, no, estos términos ya a mí en lo particular no son de mi parecer. Esto de 24 horas, término de 12 horas, cálmate, pues, se vaya a caer el país o qué. Pero bueno, ya nos trabajamos en el gobierno, ¿verdad? Y no digo nada por si algún día regreso. Para lo cual en la notificación correspondiente se le acompañará copia de demanda y anexos que estime pertinentes. Entonces va informe previo en 48 horas. En los casos que proceda a la suspensión, conforme al artículo 128 y 131 que vimos, si hubiera peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicio de difícil reparación para la persona que goza, bueno, pues el órgano judicial con la presentación de la demanda deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarda, obviamente se otorga la suspensión, hasta que se notifique a la autoridad responsable de la resolución que se dicte en la suspensión definitiva, ¿no? Tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y no se evite perjuicios de personas interesadas, hasta donde sea posible, ¿verdad? Ni quede sin materia el juicio de amparo. Muy bien. Ahora, cuando en auto surjan elementos que modifiquen la valoración que realizó sobre la afectación que en la medida cautelar pueda provocar el interés o el orden público, o sea, que surjan nuevos otros elementos. La persona juzgadora con vista a la persona quejosa por 24 horas y lo puede modificar, o sea, si hay nuevos elementos en los cuales existe una afectación al interés social o orden público, el juez puede modificar o revocar la suspensión provisional. Puede decir, ¿sabes qué? Ya tengo este nuevo conocimiento, te doy vista aparte qué cosa, y además te digo, se revoca la suspensión. Y todos, ¿cómo que se revocó? Pues ahí, eso puede hacer la persona juzgada. Ahora, en el informe previo de la autoridad responsable se concretará la expresión primero. En el informe previo de la autoridad, primero, si son o no ciertos los actos reclamados, va a empezar, ¿no? Si sí son ciertos o no son ciertos. Podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, ¿sí? Pues la autoridad puede informar. En ese informe previo, ¿sabes qué, su señoría? Sí existe el acto reclamado, sí, sí existe. Muy bien. ¿Pero qué crees? Para mí es improcedente por esto y esto y esto, ¿no? Y también va a tener que proporcionar los datos que tenga a su alcance que permita al órgano judicial establecer el monto de las garantías correspondientes. O sea, proporcionar los datos para poder fijar una garantía. Y las partes podrán objetar su contenido en la audiencia. Ojo con esto. En la audiencia puedes objetar el contenido del informe previo. Es una audiencia donde te tienes que presentar. Audiencia incidental para revisar la suspensión del acto reclamado. Y en esa audiencia puedes objetar el informe previo de la autoridad. Si la autoridad dice que es improcedente, pues tú vas a decir, ¿sabes qué autoridad responsable? Pues, ¿qué crees? Sí es procedente, pero por esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Y el monto de la garantía debe ser este, porque el que mencionaste es muy alto, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en casos urgentes, se podrá ordenar que se rinda el informe previo por cualquier medio a disposición de las oficinas, puede ser por correo electrónico, para pronto, ¿sí? Cuando alguna autoridad responsable tenga su residencia fuera de la jurisdicción, bueno, pues que conceda el amparo y no sea posible que rinda su informe previo con la debida oportunidad, por no hacer uso de los medios a que se refiere, por no utilizar los medios, se celebrará audiencia incidental respecto del acto reclamado de las autoridades residentes en el lugar. O sea, si la autoridad estaba del otro lado, pues una residente en ese lugar, a reserva de celebrar la que corresponda con las autoridades foráneas. La resolución dictada en la primera audiencia podrá modificarse o revocarse con vista de los nuevos informes. O sea, pueden existir nuevos informes en los cuales puede modificarse.
puede modificarse esa resolución. La falta del informe previo, se le fue a la autoridad no entregar el informe previo, se presumen ciertos los del acto reclamado y y solo el efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. De plano se va a una suspensión definitiva si la autoridad no informa, si no entrega su informe previo. ¿Ok? Ahora, tratándose de amparo contra normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma general o en su publicación, únicamente rendirán el informe previo cuando adviertan que su intervención en el proceso legislativo o de creación de la norma general se impugne por vicios propios. O sea, si se va a solicitar la suspensión de un acto, de una norma general, si son vicios propios, ¿sí? Son vicios propios, sí va a rendir el informe la autoridad que promulgó, en este caso, ¿quién fue? Pues los que estuvieron interviniendo, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, ¿no? Van a meter su informe, ¿sí? La falta del informe previo de las autoridades legislativas, además de lo señalado anterior, no dará una sanción alguna. Otra cosa que también se tiene que informar, si aún no lo sanciona, ¿por qué no vas a sancionar a un legislador? Bien fácil. Y más si no es el informe. Esto se debe de reformar. Es una realidad. El órgano jurisdiccional podría solicitar documentos y ordenar diligencias que considere necesarias a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. Entonces el juez dice, a ver, yo ya me entregaron todo esto, pues yo voy a pedir más documentos. Ordeno una diligencia. ¿Por qué? Porque yo lo necesito para poder resolver esta suspensión, este asunto. El incidente de suspensión únicamente se van a admitir que pruebas documentales o de inspección, nada más. ¿Ok? Tratándose de los casos a que se refiere el artículo 15, podrá existir la testimonial también, pero solo conforme a lo que dice el artículo 15 de la ley de amparo. Para efectos de este artículo no serán aplicables los dispositivos relativos al ofrecimiento y admisión de pruebas en el cuaderno principal. Algo que está muy complicado aquí. Debería de existir un ofrecimiento y también debe de existir un descubrimiento y también debe de existir una admisión o exclusión de medios de prueba, bueno, en este caso de pruebas, en la audiencia para que se lleve a cabo la audiencia incidental de la suspensión del acto reclamado. Aquí, en lo personal, no estoy de acuerdo, pero pues así lo dice la ley de amparo, ¿no? O sea, no será aplicable las disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de pruebas en el cuaderno principal, pues entonces, ¿en dónde? En todo procedimiento jurisdiccional debe existir el ofrecimiento, el descubrimiento y la admisión y exclusión de las pruebas. Punto. Así de sencillo. En la audiencia incidental a la cual podrán comparecer las partes, ¿sí? Tú como quejoso vas a comparecer en la audiencia incidental junto con tu abogado o nosotros, ¿no? Y bueno, se dará cuenta con los informes previos, se van a revisar los informes previos, se recibirán los documentales que el órgano jurisdiccional se hubiera llegado, si solicitó algunas. Se va a poner los resultados de las diligencias que ya pues, haya hecho el órgano jurisdiccional, así como se hubieran dado, así como las pruebas ofrecidas por las partes, ¿sí? O las partes ofrecieron, bueno. Y se van a recibir los alegatos y se resolverá sobre la suspensión definitiva y en su caso las medidas y garantías que se estarán sujetas. Aquí es la audiencia incidental. Bueno, pues desde mi punto de vista, falta nuevamente ofrecimiento, descubrimiento y admisión y exclusión de medios de prueba antes de que se reciban los alegatos. Y bueno, aquí tampoco habla de un desahogo, ¿no? Entonces, pues esto habla de que dice que comparecerán las partes, pero no dice si va a ser oralidad o va a ser por escrito. No, 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 aquí sí, en este aspecto sí. Yo que también hablo de la ley de amparo, esta vez sí, no estoy de acuerdo. Pero bueno, eso es otra cosa. Ahora, aquí dicen que comparezcan las partes. Digo, no creo que te vayan a comparecer nada más o te llegues y dices, no, pues sí va a ser su audiencia incidental, pero váyase, nosotros lo arreglamos. Bueno. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo,
promovido con anterioridad por la misma persona quejosa o por otra persona en su nombre de representación, con el mismo acto reclamado contra las mismas autoridades, se va a declarar sin materia este segundo incidente de suspensión, ¿no? Si hay uno anterior, si ya se resolvió, ya no. O sea, esto quiere decir que no puedes pedir dos veces la suspensión del mismo acto reclamado. Ojo, si la pediste una vez y no te dieron la suspensión, ay, perdí este, lo voy a solicitar a ver si el siguiente gano. No, si hay uno anterior, ya no, el segundo queda sin materia. La resolución de que decida sobre la suspensión definitiva, ¿qué debe de contener? Bien. Debe de tener la determinación clara y precisa del acto o actos reclamados cuya suspensión se solicita. La valoración de las pruebas que hayan sido admitidas y desahogadas dentro del incidente. Si aquí ya nos habla de desahogadas, fíjese, ¿sí? Y ya nos habla también de admitidas. ¡Wow! Bien, bien por la redacción de la ley de amparo. El análisis expreso y razonado de cada uno de los elementos exigidos en el artículo 128. Los puntos resolutivos en los que se expresa con claridad si se concede o niega la suspensión, con precisión en cada caso, condiciones bajo las cuales se concede para su estricto cumplimiento por la autoridad responsable. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrá que darse las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia de amparo hasta la terminación del juicio. O sea, se queda el acto, una suspensión definitiva, o sea, se queda suspendido totalmente, pero el juicio de amparo continúa. Y en un momento va a terminar ese juicio de amparo, ¿no? Y en eso pudiendo establecer las condiciones cuyo cumplimiento dependa de la medida suspensional, siga surtiendo efectos, ¿no? Atendiendo la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y de ser jurídica y materialmente posible, bueno, pues se va a restablecer los derechos de la persona quejosa. Muy importante esa parte. El juez tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de niñas, niños y adolescentes incapaces y en tanto se dicte esta sentencia definitiva en el juicio de amparo. Bueno, en el juicio de amparo, cuando se reclama norma general autoaplicativa, sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos consecuencias de la norma del esfero solamente cuando es norma general autoaplicativa, solamente van a ser efectos contra la persona quejosa, no para todos, solamente para la persona quejosa. Nunca se les olvide eso. En el caso que se reclame una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos que ya señalamos, se va a decretar la relación con los efectos y consecuencias subsecuentes de un acto de aplicación, ¿no? Por ejemplo, que se vuelva a ejecutar otro acto de la misma naturaleza. Tratándose de juicios de amparo en lo que se reclame una inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales. En la suspensión del acto reclamado, jamás se va a otorgar una suspensión con efectos generales. Jamás. Solo se va a generar una suspensión con la persona quejosa que lo solicitó. Cuando por mandato expreso de una norma general o de alguna autoridad un particular tuviera una intervención en la ejecución, el efecto de la suspensión será que la autoridad responsable ordene o dicho particular la inmediata paralización de la ejecución. En este caso, si hay un particular que está vinculado a la suspensión del acto reclamado. Efectos o consecuencias, y bueno, se van a tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento de la resolución suspensional. Ándale, con esas palabritas. En los casos de la suspensión o suspensionalidad, como dice, sea procedente, se considerará en forma tal de que no impida la continuación, o sea, no va a impedir que continúe el procedimiento. Y bueno, pues ahora sí que el motivo del acto reclamado habrá dictarse una resolución firme en él. A no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparable o consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse a la persona quejosa, ¿no? Que eso también lo va a tener que observar el juzgador. Cuando se promueva
contra actos o resoluciones dictadas en procedimiento de remates de inmuebles, cuando están rematando un inmueble, la suspensión permitirá que el curso del procedimiento hasta antes de que se ordene la escrituración y la entrega de los bienes adjudicatario, ¿sí? Entonces, la suspensión eso sí lo va a permitir cuando en el curso del procedimiento hasta antes que se ordene la escrituración y la entrega de la adjudicación. Cuando pase eso, obviamente ahí se va a suspender tratándose de bienes muebles. El efecto de la suspensión se dará del de impedir su entrega material al adjudicatario, ¿sí? Entonces, en bienes inmuebles se congela la escrituración y la entrega del bien adjudicatario. En muebles se impide la entrega del material al adjudicatario, ¿ok? Eso es para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Ahora, tratándose de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución, de un lado en materia laboral, fíjense, en materia laboral que pase, se concederá en los casos en que el juicio de la persona titular de la presidenta del tribunal respectivo no se ponga la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir. Entonces va a existir un efecto de que tendrá que realizar en esto de la suspensión que la persona trabajadora no esté en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Esto se va a generar una situación ahí, un recurso, para que la persona trabajadora pueda subsistir todo el tiempo que dure el juicio de amparo. Muy importante con esto, y se tendrá que, bueno, establecer, bueno, cuánto sería esa cantidad. ¿Ok? La resolución que niegue la suspensión definitiva deja expedita la facultad de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado. O sea, si no se logra una suspensión definitiva en ese momento, en ese incidente, la autoridad responsable puede ejecutar el acto. Aunque se interponga el recurso de revisión, aunque se imponga el recurso de revisión, aún así se va a ejecutar el acto. Pero si con motivo del recurso se concede, sus efectos se retrotraerán a la fecha del auto o interlocutora correspondiente, siempre que la naturaleza del acto lo permita. Entonces se va a retrotraer, ¿sí? Claro está, cuando cause efectos el recurso de revisión. Bien. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, ¿sí? Cuando ocurra un hecho superviniente, que quiere decir que surja un nuevo hecho de análisis, obviamente vinculado con lo que es la suspensión del acto reclamado, y a partir de ese hecho superviniente, sí se puede modificar o revocar de oficio, ¿eh? Ya sea que se haya concedido o se haya negado. Mientras no se pronuncie, eso es posible, mientras no se pronuncie una sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, debiendo tramitarse de la misma forma que el incidente de suspensión. ¿Ok? Bien, ahora, cuando se interponga el recurso contra resoluciones dictadas en el incidente de suspensión, se va a remitir el original al tribunal colegiado de circuito competente y se dejará el duplicado en el poder del órgano jurisdiccional que conozca el amparo, sin perjuicio de que se siga actuando en el duplicado. Entonces aquí es copia de copia de copias, pero así se maneja lo que es el incidente de la suspensión del acto reclamado. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente. O sea, para recuperarlo, la garantía o cobrar, hace que sea un incidente en los términos previstos esta ley, dentro de los 6 meses siguientes al día en que surte efectos la notificación de las partes de la resolución, que en definitiva ponga fin al juicio. Entonces, terminando el juicio de amparo, ya se sabrá quién gane o quién no gane. De ahí, con un incidente, cobras esa garantía.
De no presentarse el reclamo dentro del plazo, dentro de los 6 meses, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigir dicha responsabilidad ante la autoridad judicial correspondiente. Entonces, puede haber una devolución o puede haber una cancelación. Por lo regular, si ganas, pues te lo te devuelven, y si no, pues se lo lleva el tercero interesado, ¿no? Bueno, es cuando en lo conducente se aplicará el auto que resuelve la suspensión provisional y bueno, la resolución que decide sobre la suspensión definitiva. Ahora, para la ejecución y cumplimiento de un auto de suspensión, se va a observar el título quinto, que eso tiene que ver con sentencias y cumplimientos que vamos a ver el día lunes, ¿ok? Esto es del incumplimiento cuando la naturaleza del acto lo permita. El amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas para el cumplimiento, pero ya el órgano jurisdiccional encargado del juicio de amparo. Pues en verdad, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por su presencia. Recuerden, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes. No se les olvide subir su correo electrónico si quieren copia de la presentación, subir su número telefónico si quieren pertenecer a Grupos Vampiro. En verdad les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y bien, vamos a, a seguir teniendo conferencia. Mañana vamos a tener conferencia. Mañana vamos a ver, de una vez les aviso. Bien, padre. Mañana tenemos los medios de impugnación en el juicio de amparo, recurso de revisión, recurso de queja, tarará, tarará, el día de mañana. Todos los medios de impugnación lo vamos a ver mañana. Bueno, no me despido. Permítame un segundo, por favor.